Gracias por estar con nosotros, por compartir de este día bendecido. También le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Les invitamos, por favor, que compartan. Como venimos diciendo hace semanas atrás, tenemos muchas amistades en nuestro círculo donde no sabemos si este es el momento que Dios ha preparado para que aquella palabra por el cual ellos vienen clamando por mucho tiempo sea propicia y evidente en sus vidas. Así que yo les invito, por favor, que compartan el mensaje que se va a estar dando en esta mañana. Seamos canal de bendición para muchas personas. Y de verdad, bienvenido a todos los papás que están conectados también. Feliz Día del Padre a la distancia. Le enviamos un fuerte abrazo y les deseamos que tengan un excelente y bendecido día con cada uno de sus familiares. Amén. Entonces, sin más preámbulo, ¿no? Pues vamos a entrar al mensaje de esta semana y vamos a estar citando el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Este es un día bendecido en el cual nos gozamos en el Señor. Nos gozamos en el Señor. Amén. ¿Estamos gozosos o no estamos gozosos? Amén. ¿Cierto que estamos gozosos? Pues es un día agradable, un día bendecido. Y qué más maravilloso de podernos reunir y decir gracias, Señor, porque me has permitido llegar a esta gloriosa y bendecida reunión con mi familia en la fe. Sabemos que cuando salgamos de este lugar vamos a llegar a nuestro hogar. Vamos a disfrutar con el resto de nuestros familiares, pero qué maravilloso es llegar y poder compartir de lo que gracia hemos recibido. A veces nosotros creemos que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir puede que suene insignificante. Muchas veces nuestro preconcepto dice, no, ¿qué va a necesitar de lo que yo voy a decir? Pero entendamos que si Dios nos expone a su verdad, es porque Él nos escogió como aquella vasija para derramar de su amor, de su poder, de su gloria y que pueda ser expresado. No veamos las cosas que realizamos como algo insignificante, sino como algo valioso y glorioso en las manos de Dios. Amén. Así que ya que hemos llegado toda la cita bíblica en el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4, vamos a darle lectura. Y la palabra del Señor dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta hora, eterno Dios. Creemos poderosamente, Padre eterno, que tú vas a hablar a nuestras vidas, papá. Creemos, Señor, que tú nos has escogido como aquella vasija, Dios, para que día a día, Señor, seamos esculpidas, formadas en tus manos, Padre. Gracias por los procesos, gracias por las bendiciones que hemos recibido, papá. Gracias por usarnos como ese instrumento de justicia para llevar, Señor, tu palabra, Señor, hasta los confines de esta tierra, Padre. Gracias, eterno Dios, por abundar de recursos, por abundar de tu gracia, Señor, en nuestras vidas y en nuestros hogares, Padre. Y creemos que a través de la palabra que se va a compartir, Señor, lo que vamos a comer en esta mañana, papá, vamos a salir plenamente, Señor, y con un crecimiento mayor de tu amor, de tu entendimiento, de tu revelación en nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Entonces, si nos damos cuenta de este maravilloso capítulo del libro de Romanos, el capítulo 8, es una afirmación y es una, digámoslo de esta manera, es una realidad que el Señor nos plasma en su palabra. Si recordamos, el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en el 7,
él venía desglosando cuál era la condición del hombre que no estaba en Cristo Jesús. Él comienza a desglosar y comienza a exponer de esta manera magistral cuál es la condición del hombre que no está en Cristo Jesús. Y es más, hasta él se incluye en esa enseñanza. Dice la palabra del Señor en uno de los versículos del capítulo 7, dice que esta carne no hace lo que verdaderamente es provechoso, sino que sabiendo lo que es bueno, se deleita en lo malo. Pablo lo que estaba enseñando a la iglesia de Roma es que los congregantes o los creyentes que quieren hacer o que quieren realizar algo fuera de la intervención de Dios en sus vidas, para nada va a ser provechoso. Finalizando el capítulo 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero entrando en el capítulo número 8, dice la palabra del Señor, pero pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, en el Espíritu nos ha justificado, redimido, santificado. Y es más, aunque físicamente nos veamos sentados en este auditorio, en el Espíritu estamos sentados en lugares celestiales. Porque la aceptación que recibimos por el sacrificio de Jesucristo, dice la palabra del Señor que Él nos hizo acepto en el amado. Y qué maravilloso es este capítulo del libro de Romanos, donde la enseñanza comienza en el versículo número 1, dice que no tenemos condenación para los que estamos en Cristo. Y finaliza este capítulo del libro de Romanos diciendo que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar de su amor. Pero eso no es todo, porque en la mitad del capítulo dice la palabra del Señor que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué maravillosa noticia. Muchas veces nosotros nos esforzamos en nuestra propia conveniencia. Muchas veces nosotros nos llenamos de actividad tratando de agradarle a Dios. A veces hay cosas extremas que hacemos porque queremos recibir más del amor de Dios. Pero la palabra del Señor dice que Él ya nos incluyó en el amado. Que todo lo que nosotros querramos añadirle o quitarle en nuestra fuerza para nada es provechoso. Dios no necesita que nosotros añadamos a lo que tratemos de añadir a lo que Él ya en el Hijo lo consumó todo. Es por eso que desde las enseñanzas que venimos hablando estamos dando la idea o estamos construyendo el mensaje en el mismo hilo conductor para enseñar o para poder entender que lo que Cristo hizo en la cruz ya no se le puede añadir nada. Eso no quiere decir, porque tenemos que dejar claro los puntos sobre las íes. Tampoco podemos decir que como ya Cristo hizo todo, pues yo me voy a sentar o yo voy a vivir una vida relajada porque ya el Señor lo hizo todo por mí. Lo que nuestro Señor hizo en la cruz, al juntarnos con Él en su muerte y resurrección, es para que nuestro espíritu sea vivificado. Pero recordemos que la carne, el alma, necesita ser perfeccionada. Es por eso que muchas veces nos preguntamos, pero a mí en la congregación me dice que yo ya soy santo, pero ¿por qué sigo cometiendo a veces los mismos errores? Porque aún quedan secuelas de la vieja naturaleza que se quieren manifestar y enseñorear sobre nuestras vidas.
Y es por eso que la palabra del Señor dice que nuestra transformación es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos con mayor claridad quiénes somos en Cristo Jesús y cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, pues vamos a tener mayor claridad y mayor certeza a la hora de manifestar nuestra realidad. Pablo se dirige hacia ellos y le dice: a ver, mijito, momentito. Nada de lo que ustedes quieran hacer alcanzarán o van a superar lo que ya el Señor hizo en la cruz. La historia nos enseña que en el pasado hubieron muchos hombres que intentaron por diferentes recursos agradarle a Dios, pero siempre quedaban corto en el camino, porque no tenían la naturaleza idónea para agradar o producir complacencia al corazón del Padre. Y vemos la historia cuando el Señor dice que fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Dice que al salir de las aguas, y todos conocemos la historia, dice que una voz se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es en Cristo Jesús en quien vamos a producir complacencia al Padre. Todo lo que esté fuera de Él, por más exitoso que sea, por más relevante que sea, no va a producir complacencia a Dios. Debemos entender que nosotros y Cristo uno solo somos. Uno solo. Y cuando el Padre levanta a su Hijo, lo levanta para que en el Hijo seamos levantados muchos hijos, que es lo que estamos aquí, que es la iglesia de Jesucristo manifestándose aquí en la tierra. Pero pastor, ¿por qué dice eso, que en el Hijo muchos hijos? Porque si nos vamos a la palabra de Dios, antes de la cruz de Jesucristo, dice la palabra del Señor que era el unigénito del Padre, pero después de la cruz fue llamado el primogénito. El primogénito de muchos. Es en Él. Y ese es el mensaje que Pablo estaba expresando en el libro de Romanos, y lo expresó a todas las congregaciones a las cuales él direccionó su carta, para que entendamos que tan solo en Él nuestra vida va a ser perfeccionada, que no se trata de cuánto nosotros hagamos, que no se trata de cuánto yo esté dando, se trata de cuánto estoy haciendo la voluntad de Dios. Es su voluntad lo que preserva nuestras vidas. Es su voluntad lo que trasciende ante todo lo terrenal. Es su voluntad. Porque dice en el versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antiguamente el hombre estaba sujeto a la ley mosaica. Y dice que la ley mosaica dice que fue llamada el ministerio de la muerte y condenación. Eso no quiere decir que Dios puso la ley para que el hombre sea condenado, sino que la ley dice que fue establecida para manifestar el pecado del hombre. Porque la palabra del Señor dice que la ley era el ayo que nos conducía a la gracia. Porque si no era manifestado o no era expuesto el pecado, ¿cuál iba a ser la función de la gracia? Dice que es la ley del Espíritu de vida, lo que día a día obra, se ejercita en cada uno de nosotros. Es por eso que cuando tenemos esos errores o a veces nos dan, como dicen, esos cuartos de hora, esa área de nuestra vida tiene que ser entregada al Señor. Porque por más que nosotros digamos voy a cambiar, no es que ya si antes gritaba o peleaba 1 hora con fulano, ahora voy a pelear media hora. No se trata de qué tiempo peleemos, sino cuánto estamos siendo sabios en medio de las adversidades. Los procesos, cuando no lo entendemos, va a provocar herida en nuestros corazones. Y es por eso que hablábamos la semana pasada de la madurez y la inmadurez. Porque el inmaduro siempre recibe o ve las cosas como una desgracia.
Siempre ve los procesos como una consecuencia, pero nunca los ve como aquella escuela donde estamos siendo introducidos para ser formados por la vida del Espíritu. Pablo le dice, es la ley de la vida del Espíritu lo que los ha librado de ese cuerpo de muerte, de esa condición de pecado. Porque por más que intentamos en la ley anterior, en la ley del pasado mosaica, el hombre no pudo salir de esa condición. Es por eso dice que más se tardaban en subir a presentar aquel animal para que sea sacrificado que lo que volvían a pecar. Porque era una naturaleza que constantemente se viciaba, se saciaba en el deseo, en la concupiscencia de su carne. Por eso es que usted y yo no podemos entrar en desesperación. Es por eso que usted y yo no nos podemos echar al abandono. Porque si cometimos un error, no es que si cometimos un error, dice la palabra del Señor, que aquel que confiesa alcanza su misericordia. Si aquel que confiesa alcanza su misericordia, ahora cuánto más los que vivimos en su gracia. Dice que el sacrificio que el Padre presentó, dice que fue una sola vez y para siempre. Porque si aún nosotros seguimos teniendo pensamientos de pecadores, es porque estamos haciendo vana la cruz. Es porque no estamos entendiendo el sacrificio perfecto que el Padre hizo en la cruz, dando la vida de su Hijo, presentándolo como cuerpo de pecado, para que todos los que estábamos en esa condición seamos salvos. Pero si no estoy entendiendo, pastor, es porque verdaderamente estamos haciendo vana la cruz. Cada vez que nos sintamos inquietos o cada vez que nos sintamos en esa situación donde estamos siendo tentados, miremos la cruz, porque ahí vamos a hallar nuestra realidad. La palabra del Señor dice que no traigamos del pasado cosas al presente. Los hijos de Dios no tienen pasado, porque después de la cruz todo quedó sepultado. Es esa nuestra realidad. Pastor, pero todavía no puedo dejar esta área. Entreguémosela al Señor. No sigamos peleando en nuestra fuerza. No sigamos peleando o tratando de ser sabios en nuestras propias opiniones, sino que aprendamos a entregársela al Señor. Nuestra vida está siendo progresivamente perfeccionada, como aquellas capas de cebolla están siendo quitadas una por una. Son secuelas que han quedado de la vieja naturaleza, mas no es nuestra condición. Eso no quiero decir que salgan de este lugar y no, tampoco. Pablo dice, en ninguna manera estoy hablando de aquello. Porque aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, ¿cómo va a tener condición de pecado? Es la ley de la vida del Espíritu lo que obra en nuestras vidas día a día. Es su vida perfeccionándose en nosotros. Pablo dice, nuevamente vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que el mensaje que estemos compartiendo, aunque veamos que no lo están recibiendo, no cesemos de anunciarlo, porque tarde que temprano el Espíritu manifestará o evidenciará la semilla que fue depositada en sus corazones. Prosigamos a la meta, ya no huyendo de una condición que teníamos, sino ahora disfrutando de la posición que tenemos y la identidad que tenemos como hijos de Dios. No es que, pastor, tengo años luchando que quiero salir de esa condición donde todo es escasez, pero no puedo. La palabra del Señor dice, no turbáis vuestros corazones, si antes no se ha presentado vuestras peticiones. No nos afanemos, no nos anclemos o nos condicionemos a las circunstancias que a veces nos toca pasar día a día. Y es verdad, todo lo hemos pasado.
Ha habido temporadas en nuestras vidas donde hemos tenido esos bajones, como decimos. Pero todo es transitorio, todo es efímero para los que creemos en Cristo Jesús. Es verdad que tenemos muchas veces tiempo en el mismo proceso. Pero la palabra del Señor dice que los padecimientos de este tiempo no se compararán a un mayor peso de gloria que será manifestado en vuestras vidas. A un mayor peso de gloria que va a ser manifestado en sus vidas. A un mayor peso de gloria que va a ser manifestado a sus vidas. Ese momento transitorio tan solo es pasajero, tan solo es efímero. No es su posición real. Lo que ustedes han sido llamados, a lo que hemos sido llamados, es a administrar las herencias inescrutables del reino de Dios. Pero fue necesario aquellos procesos donde al principio no entendíamos nada, donde al principio veíamos que todos los intentos eran fallidos, donde al principio veíamos que aquellos que nos dijeron que iban a estar hasta las últimas consecuencias ya no están a nuestro alrededor. A veces es necesario hasta sentirnos físicamente solos, porque es ahí en ese silencio donde Dios está obrando en nuestras vidas. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en lo que el hombre nos dijo. Y cuando aquella persona que nos prometió estar con nosotros ya no está, nos comenzamos a afligir más. Nos comenzamos a abandonar más y decimos, no, ya para qué seguir con esto si ya no hay esperanza, ya veo que no hay solución, ya veo que no hay respuesta. Pero es ahí en ese silencio, es ahí donde a veces no vemos a nadie, donde Dios está obrando. Es ahí donde Dios está obrando en nuestras vidas. Así que les he traído una buena noticia. A la circunstancia o la situación que esté pasando, por más silenciosa que esté, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Dios no se ha movido de ese mismo lugar donde siempre ha permanecido. Dios permanece ahí, Juanito. Dios está ahí. Dios está en tu vida. Dios está en tu familia. Dios está en tu casa. Aunque todo el mundo se ha distanciado, pero Dios siempre ha permanecido ahí. Él es fiel y Él dice que no se va en contra de su palabra. Pero es necesario que entendamos que aunque el cambio, que aunque el proceso está siendo doloroso, es necesario en nuestras vidas. Les comento que ayer me tocó viajar a playas con un amigo que es doctor porque tenía un evento, una predicación. Y él me decía, Michael, los cambios, aunque sean dolorosos, son necesarios. Y él me lo relacionaba con las partes del cuerpo. Dice, cuando a las personas llegan a una edad de su vida, dice, comienzan a salirles los tercer molar. ¿Sí? Y eso es muy doloroso, pero es necesario. Aquellas personas, dice, que salen de algún tipo de accidente y comienzan sus rehabilitaciones. Es dolorosa aquella rehabilitación, pero es necesario. Dice, nuestra vida espiritual, aunque muchas veces los procesos que estamos pasando sean duros, fuertes, dolorosos, pero es necesario, porque es el Espíritu lo que está provocando un cambio, una transformación en nuestras vidas. Así que no nos quejemos más del dolor, ya no nos quejemos más de la circunstancia, sino que digámosle, Señor, en medio de este padecimiento te pido que mi fe no falte. Que mi fe no falte, porque es eso lo que nos va a sostener y lo que nos va a permitir permanecer en medio de la adversidad. Y podemos decir con paz en nuestro corazón, Señor, gracias porque tú estás obrando en mí. Porque la reacción que tenía hace años atrás cuando me veía en estas condiciones ya no son nada comparado para como yo ahora estoy afrontando esta situación. Sé que tú estás en mí. Sé que tú estás obrando en mí. La palabra del Señor dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos. Cosecharemos. Amén. Versículo número 3.
Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la palabra dice, ¿por qué? Ese por qué son 15 veces que se repiten en ese mismo capítulo. Ese por qué es la afirmación del Padre para enseñarnos por qué fue necesario lo anterior. Ese por qué quiere decir que aunque fuimos procesados, ahora estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo. Ese por qué quiere decirnos que aunque fue doloroso el cambio, ahora están caminando en un camino de justicia y de verdad en Cristo Jesús. Ese por qué divide lo que éramos con lo que ahora somos en Cristo Jesús. Porque si antes no había nada que nos saque de la muerte y de la condenación, ese por qué ahora nos afirma que a los que estamos en Cristo ya no necesitamos preocuparnos si vamos a ser condenados o no, porque Él dice que no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero debemos entender por qué. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué lo de aquí? ¿Por qué lo de acá? Porque cuando comenzamos a ver esa manifestación en nuestras vidas, podemos decir, gracias Señor. Gracias Señor. Dice que lo que era imposible para la ley mosaica, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que voy a decir en este momento, y le pido al Señor que me ayude a decirlo correctamente. Cuando estaba estudiando este versículo bíblico, se me vino a la mente por qué Jesús le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es algo fuerte. Cuando Jesús estaba en la cruz, bajo el contexto romano, dice que todo hombre que era colgado en la cruz era constituido maldito. Quien debió haber estado en esa cruz no era Jesús, sino nosotros, físicamente, porque sabemos que espiritualmente Él nos incluyó. Pero ¿por qué el Señor le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando estaba viendo esa transición, donde el espíritu del Hijo vivificado estaba saliendo del cuerpo físico, esa separación, en la cruz quedó Jesús el Nazaret como cuerpo de pecado. Y la palabra del Señor dice que donde está el Señor hay luz, y en la luz no habita la oscuridad. En pocas palabras, donde está la vida de Dios no hay pecado. Cuando el cuerpo estaba siendo separado, dice la palabra de Dios que dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque al tercer día no iba a resucitar el mismo Jesús que fue sepultado, sino el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel que fue resucitado, aquel que fue levantado de los muertos, es el que ahora ha hecho habitación de ti y de mí. La palabra del Señor dice que aquel que lo levantó de los muertos es el mismo que nos levantará cuando el Señor se glorifique entre nosotros. Porque para poder disfrutar de su gloria es necesario que seamos incluidos en sus padecimientos. Es esos padecimientos que muchas veces no entendemos, como lo venimos diciendo, pero es en ese padecimiento donde su vida se va a glorificar en nosotros. ¿A cuánto no nos ha pasado que cuando estamos en los momentos más difíciles, donde ya decimos, ya solo me queda la mano, el Señor aparece, interviene y dice, hija mía, aquí estoy? Fue necesario que todo el intento que hiciste en tu fuerza se vea fracasado, para que ahí cuando ya no podías, seas levantado en gloria.
nada es en vano. Nada es en vano. No tratemos de relacionar lo terrenal o lo circunstancial con el favor y la gloria de Dios, porque no son naturalezas compatibles. Todos los días, como dice el apóstol Pablo en el 2 de Corintios, despojémonos de toda obra de la carne. Día a día, Señor, te entrego esta área de mi vida, para que la vida del Espíritu se siga perfeccionando en mí, para que la vida del Espíritu siga obrando en aquella área de mi vida. Muchas personas dicen, ¿por qué hay gente cristiana que cuando llega al gobierno, muchos de ellos se corrompen? Y muchas veces estigmatizamos a aquellas personas a las cuales Dios preparó para ejercer en aquellos cargos. Porque hay muchas personas que cuando entienden que su función no está relacionada a un ejercitamiento terrenal, es cuando nuestro corazón es preservado. Porque si somos puestos en un lugar específico, en alguna esfera social, es para ejercer y para manifestar su vida y su poder. Dios muchas veces permite procesos de nuestras vidas para que podamos ser competentes en áreas donde Él nos quiere poner. En áreas donde Él quiere ponernos. Puede que en este momento veamos que estamos siendo unos trabajadores como cualquier otro, pero no sabemos lo que Dios está preparando en nuestras vidas. En el lugar donde estemos, seamos responsables. En el lugar donde estamos funcionando, seamos competentes. Porque tarde que temprano dice la palabra que si en lo poco fuimos fiel, en lo mucho Él nos pone. ¿Para qué? Para manifestar no cuánto capaz o cuánto conocimiento tengo para desarrollar esa función, sino cuánto estoy entendiendo su propósito para manifestarlo a Él donde Él me ha puesto. Pero cada proceso es necesario. ¿Se han visto por ahí a un dominicano que dice, es necesario? Es necesario. Es necesario. Vengamos y reunámonos como familia, no porque quiero algo del Señor, sino porque vengo a dar de lo que Él ya me dio. Vengo a dar gracia de lo que gracia recibo. Vengo a este lugar porque me alegra reunirme con mis demás hermanos en la fe. Vengo a este lugar porque disfruto de lo que Dios está haciendo en el otro hermano. Vengo a este lugar porque me llena de fe ver cómo el otro hermano está creciendo y eso me ayuda a que yo siga perseverando en la fe. Vengo a este lugar porque me encanta la coinonía de familia la cual el Señor estableció en cada uno de nuestros corazones. No condicionemos el reunirnos como familia si estamos bien o mal, o si estamos pasando situaciones difíciles o si estamos en plena prosperidad. Vengamos porque amamos reunirnos con el Señor. Porque amamos reunirnos con nuestros demás hermanos. No nos reunamos los domingos por alguna necesidad o porque estoy buscando algo del Señor. Reunámonos porque estamos agradecidos con Él. Reunamos y esa gratitud va a hacer que aquel que yo vea, mi vecino, mi familiar, que está pasando alguna situación, ven, te invito. Vamos a gozarnos, olvídate de lo que puedas hacer en tu fuerza y deposita tus cargas en el Señor. Seamos agradecidos y manifestemos esa gracia para con otras personas. Porque lo que antes no hacíamos, ahora el Señor está haciendo en nosotros. Porque antes nos daba un que me importismo de cómo le vaya a fulanito de tal, pero ahora que entendemos que es la vida del Espíritu en nosotros, nos identificamos muchas veces con las situaciones de otras personas. Porque si antes me importaba poco o nada de cómo aquella familia, aquel matrimonio, aquel joven salga de esa condición que estaba, pues ahora es el mismo Espíritu el que nos mueve en gracia y en favor, en misericordia, para extender, para dar, para levantar
aquella persona que se encuentra como en su momento nos encontrábamos nosotros. Debemos de manifestar y evidenciar cuál es la vida del Espíritu que está obrando en nosotros, cuál es la ley de la vida del Espíritu. Si aún todavía gobierna esa ley de pecado y de condenación, o si ahora nos está gobernando la ley de la vida del Espíritu. Porque de lo que aprendemos, de lo que recibimos, tenemos que dar. Tenemos que evidenciar. Porque si no, de nada serviría, como dice Pablo, Santiago, no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Evidenciemos lo que estamos recibiendo. Demos fruto de lo que está siendo sembrado en nuestras vidas. Porque así como hemos recibido la gracia de Dios, también tenemos que estar prestos para darla o para expresarla. Pero entendamos que este proceso en el cual hemos sido introducidos, porque Dios nos ama, no es para que sigamos siendo los mismos, sino para que se evidencie en nuestras vidas que hay un cambio, que hay una transformación. Dios hace en nosotros para que entendamos a qué hemos sido llamados, para que identifiquemos cuál es nuestra asignación, para que nos acerquemos de aquellas personas que están necesitando de Él. Cada proceso produce un cambio en mí y para con otros también. Amén. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma debilidad. Dios puede tratar así directamente el pecado. Cristo se identificó con nosotros. Estimado oyente, hermano en la fe, ¿no le parece que esto muestra sus condolencias? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos. No ha sido retirado, sino que ha sido arrancado. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales. Recuerda que hace 3 semanas atrás hablamos que ya no somos seres que nos saciamos de lo terrenal, sino que somos seres espirituales. Por eso el Señor dice que todos los dones, los talentos, operan, se manifiestan por el mismo Espíritu. Que todo lo discernimos en un mismo Espíritu. Que todos llegamos a un mutuo acuerdo por un mismo Espíritu. Esa es la ley del Espíritu de vida, obrando en cada uno de nosotros, transformando progresivamente aquellas áreas débiles de nuestras vidas. Cada proceso es el Espíritu quien está obrando en nosotros. Juan 17:15 dice, nuestro Señor dijo, hablando de los suyos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios está haciendo. Él nos ha dejado en este plano terrenal, en medio de tanta maldad, en medio de tanta violencia, en medio del sistema corrupto. No para que nosotros andemos en temores, no para que nosotros andemos con miedo, sino que la palabra del Señor dice que aún en medio de toda la maldad, Él nos preserva. Señor, guárdalos de la maldad, porque hay una asignación que cumplir. Ahora que vivimos por la ley de la vida del Espíritu, ahora andamos por el Espíritu, ahora hablamos por el Espíritu, ahora nos movemos por el Espíritu, porque hay un propósito eterno que fue establecido meramente en el Espíritu. Dios no dice, o el Señor no le dijo al Padre, por favor, Padre, no les permitas que pasen eso, pobrecitos. El Señor dice, guárdalos aún del mal, porque hay aún que manifestar en esta tierra. En el lugar donde tú te encuentras, en el trabajo, para los líderes, las células que están liderando, si están en medio de un barrio conflictivo, es porque Dios en ese lugar
se va a glorificar poderosamente, trayendo luz a todos aquellos que estaban en oscuridad. No, Señor, es que tú me has puesto en medio de ese trabajo, en esa empresa donde todo el mundo quiere que yo me vaya de este lugar, donde todo el mundo me está poniendo esa cascarita de guineo para que yo me resbale. Es en ese lugar donde Dios se va a glorificar a través de tu vida. Señor, pero ¿por qué me pusiste al lado de aquella vecina? Qué chismosa, Señor. Es ahí donde el Señor se va a glorificar en tu vida. Señor, pero ¿por qué este proceso con mi hijo? ¿Qué hijo tan rebelde? Amemos a nuestros hijos. Escuchemos a nuestros hijos. Dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Formemos a nuestros hijos. Es ahí donde el Señor se va a glorificar. En medio de aquella tormenta, dice que fue necesario que la palabra se suelte para que todo lo que estaba atentando en contra de la barca enmudeciese. Es en medio de la adversidad donde el Señor se glorifica. Señor, cuando le dijo a sus discípulos, suban a la barca y boguen mar adentro. Una vez que llegaron a alta mar, se desataron todos los habidos y por haber. ¿Por qué no sucedió cuando estaba en la orilla? ¿Por qué no sucedió cuando todo estaba en paz? ¿Por qué el Señor no se les apareció cuando estaba en la orilla? Sino que esperó que estén siendo atentados por las fuerzas de la naturaleza para que Él apareciera. No nos llenemos de temores. No nos llenemos de incertidumbre, sino que aprendamos a estar en paz. El Señor dice, no les he dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Para que en medio de las adversidades nos sentemos a escuchar su palabra. Dice que Marta andaba de un lado para otro, cansada, fatigada, turbada. Pero dice que María, su hermana, se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Aunque digamos que no somos como Marta, pero en medio de los procesos actuamos como ella. Pero declaramos en el nombre de Cristo Jesús que a pesar de las adversidades, nuestra respuesta va a ser sentarnos ante los pies del Señor y escuchar su palabra. Es esa palabra que es vida y espíritu, la que nos va a levantar, la que nos va a fortalecer en medio de cualquier adversidad que se presente, porque es su vida en nosotros. Somos sus hijos, herederos, dice la palabra de Dios que hemos sido coherederos juntamente con Cristo, llamados real sacerdocio, pueblo santo, adquirido a precio de sangre. Somos sus escogidos, no somos cualquiera, somos sus escogidos, que por gracia y favor nos incluyó y nos ha hecho parte de su familia, partícipes de su naturaleza, porque la vida que ahora nos gobierna es superior que a cualquier adversidad que nos toque pasar por delante. Cualquier adversidad que nos toque pasar por delante es su vida preservándonos, es su vida afirmándonos, es su vida transformándonos. ¿Por qué? Porque lo que nos estorbaba, dice que fue desarraigado para ahora ser plantados, para ahora ser edificados, para ahora ser transformados conforme su gloria y su poder. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y una vez que vamos entendiendo que los procesos son necesarios, que nos llevan a crecer, a madurar, donde ahora comenzamos a ver las cosas diferentes, en otra óptica, y decimos, bueno, Señor, ya sé que soy tu hijo, ya sé que los procesos son necesarios, ya sé que tú estás haciendo algo en mí, pero Señor, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Amada familia, si estamos entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús, es porque el Señor dice que hasta que todos lleguemos. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos.
¿Y por qué hasta que todos, Señor? No puede ser unos que otros, o con los que yo me llevo bien mejor, Señor. Padre, pero ¿por qué tienes que incluir a todos? Si yo con el hermanito que está, yo no, como que no tengo mucha química con él. Como que no funciono cuando trabajo con él. Mejor dime, Señor, que sean mis escogidos, mi círculo de amistad. Señor, con los que yo cuando salimos a evangelizar, es glorioso lo que hacemos para ti, Señor. Que sean ellos nomás. El Señor dice, hasta que todos. Pero Padre, hasta que todos. ¿Por qué? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que todo el cuerpo, toda la edificación, cuando nos unimos, cuando crecemos, cuando somos conyuntados los unos con los otros, cuando somos perfeccionados en amor y en paciencia. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué este hermano me siempre los domingos y le toca sentarse al lado mío? Pero yo como que es aquel hermano que Dios está usando para que seamos edificados en paciencia y en amor. Pero Señor, ¿por qué fulano, Señor? Cada vez que yo llego gozoso al culto, Señor, y cuando lo veo se me dañó el gozo. No es Él el que Dios está usando. Es Él el que Dios está usando en nuestras vidas para que crezcamos en paciencia y en amor. Porque cuando todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, nuestra vida será levantado en gloria y en poder. Seremos levantados en gloria y en poder, ya no como un individuo, sino como un cuerpo corporativo. Corporativo, el cuerpo siendo pleno en todo su esplendor, estando completo en todos sus miembros, en el tamaño y la medida correcta de todos sus miembros. Porque la palabra del Señor dice que aún los miembros más pequeñitos son los de mucho más valor. No despreciemos, no excluyamos a aquel que es parte de ese mismo cuerpo al cual pertenecemos. Si estamos aquí, mirémonos a nuestro alrededor. Si estamos aquí, es por su gracia y por su favor. No por nuestra capacidad, no por nuestro conocimiento, no por los años que tengamos. Si estamos aquí es por su gracia. Porque sabe que aquel que comenzó la buena obra sigue obrando en cada uno de nosotros hasta que Él mismo la termine. Pongámonos sobre nuestros pies. Por favor, nuestros hermanos amados y queridos de la alabanza, ¿nos pueden ayudar, por favor? Hoy vamos a hacer algo diferente. Y yo les invito a mis hermanos también que están conectados a través de las redes, que si se encuentra al lado de su esposo, de su esposa, de sus hijos, si que invitó al vecino a ver esta enseñanza desde su casa, yo le invito a que se ponga frente con él, que mantenga su distancia prudentemente, porque hoy día vamos a ser ejercitados como cuerpo de Cristo. Hoy vamos a orar los unos por los otros. Si no tienes a alguien cerca tuyo, por favor, busca a alguien que esté a tu alrededor y oren mutuamente. No se vean como qué sé yo, como que si está al frente de su esposo o de su hijo, no. Vean como un hermano en Cristo Jesús. Y si se van a reunir con alguien que viene por primera vez, o aquel hermano que viene hace mucho tiempo, que no viene hace mucho tiempo, con mucho más amor hagámoslos. Oremos los unos por los otros. Recordemos que somos un cuerpo. No estamos aquí para competir. Por favor, ahí con mi hermano Juanito,
Gracias, Guido. Oremos, que nadie quede solo. Por favor, Jesús, ¿me puedes ayudar con el hermano que está al frente? ¿Me puedes ayudar, por favor, para orar por él y él que ore por ti? Ya mismo, por favor, con las actividades que siguen posterior. Los hermanos, mis amigos y hermanos del audio, por favor, también busquen a alguien y oren por ellos. Mis hermanos de la alabanza también, que tan solo quede el piano de fondo, y oremos los unos por los otros. Somos una familia. Somos una familia. Y hay ocasiones donde nos vamos a sentir débil y vamos a necesitar a alguien que esté ahí. Muchas veces que no nos digan tantas palabras, sino un abrazo o alguien que nos puede escuchar. Puede que tengamos mucho tiempo que alguien no se acerque a orar por nosotros. Puede que todo este tiempo que hemos venido pasando nuestro corazón esté cargado. Hayamos tenido experiencias que lo que han hecho es afectar, herir nuestro corazón, llenándolo de resentimiento, de falta de perdón. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde el Señor está respondiendo cuando decimos en nuestras oraciones: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo que oremos. Este es el tiempo que ejercitemos la asignación, el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Este es el tiempo, por favor. Oremos. Oremos, oremos. Oremos. Ahí ora como conforme el Espíritu te guía a orar. Habla, intercede. Preséntate con acción de gracias con el Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, papá, por este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Usa, Señor, cada vida, papá, conforme su llamado, conforme su asignación, esa medida de gracia, papá, que tú has depositado en cada uno de nosotros. Padre amado, gracias, mi Rey, porque es tu Espíritu, Señor, ahí, Padre eterno. Ahí, Espíritu Santo de Dios, pon, Señor, revela, papá, muchas veces esa necesidad o esa carga que llevamos en nuestro corazón, Señor. Muéstralo, Padre, que sea expuesto, papá, para que delante de ti, mi Señor, podamos recibir y podamos disfrutar de ese consuelo, de esa paz. Precioso Rey de Gloria, fortalece los lazos de familia. Fortalece al padre, a la madre de familia, Dios, en sus diferentes actividades. A los hijos, Dios, sana cualquier herida que se haya formado en sus corazones. Señor, seas tú sanando. Que sea el precioso Espíritu Santo ahí ministrando sus corazones, ministrando su alma, Señor. Ministrando su alma, aún nuestros hermanos que se encuentran en la parte inferior, Señor, ellos también puedan mirarse a su alrededor y si ven alguna persona que está sola, se puedan acercar y orar por ellos, Padre. Nuestros hermanos ungieres, los cuales están en el mismo sentir, en el mismo espíritu, Señor, que vean pasar alguna persona extraña, Señor, cerca de la congregación y ellos puedan orar, papá. Precioso Rey de Gloria, ahí oro, Padre amado, Señor, que seas tú obrando, precioso Rey, en cada uno de ellos. Obra, Espíritu Santo, en cada familia. Obra en cada generación, Señor. Obra, Espíritu Santo. Señor, que ya no avancemos más con un corazón lleno de recuerdos del pasado, con un corazón, Señor, el cual se ha estado sujetando a emociones tóxicas como lo es la envidia, el resentimiento, la falta de perdón. Padre, declaramos que es quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que la ley de la vida del Espíritu, Señor, rompe todo yugo, Padre. Declaramos, Padre amado, que tu libertad se evidencia en cada una de nuestras vidas, en la familia, en la finanza, Señor. Declaramos, Padre amado, por el poder de tu palabra,
Señor, que hay familias con corazón sano, Señor. Matrimonios con un corazón sano, Padre. Relación de padre a hijo con un corazón sano, Señor. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias porque caminamos, Señor, con un corazón sano. Nos congregaremos, Señor, nos vamos a seguir congregando con un corazón sano. Ahí nuestros hermanos de la escuela dominical, Señor, ministrando a los niños, Padre, conforme al mismo espíritu, Señor, el cual hemos estado hablando, Señor, en este auditorio. No hay otro, papá, es un solo espíritu, el cual tú nos has dejado, Señor, para que nos guíe a toda verdad. Para que nos guíe a toda verdad, Señor. Padre amado, gracias. Gracias te damos por este tiempo, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por nuestros pastores allá, Señor, en la parte del norte que se encuentran, Dios. Úsalos al lugar donde ellos vayan, al lugar donde tú les permitas ir. Usa la vida del apóstol Joel, la pastora Heidi. Guárdalos en su caminar, en su entrada y en su salir, Padre. Guárdalos, papá. Que al lugar donde tú les permitas asentarse, Señor, sea de bendición para familia, para las próximas generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te exaltamos, mi Rey. Grande tú eres, Padre. Grande tú eres, mi Señor. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso. Fuerte aplauso, que sea el aplauso más fuerte que haya dado en tu vida. Agradecido con aquel Padre maravilloso y bueno. Aquel Padre maravilloso, maravilloso. Pues a nuestros hermanos, a nuestra familia grande, numerosa en la fe, que se encuentran en diferentes partes del mundo, le damos gracias por habernos acompañado en esta celebración. Bendecimos sus familias, bendecimos todo lo que emprendan en Cristo Jesús. Y decimos por qué bendecimos, porque es esa nuestra realidad. Fuerte abrazo a la distancia. Les amamos en el Señor y lo esperamos para una próxima reunión. Bendecidos en Cristo Jesús.